La Matrix invisible. ¿Y si tu realidad está siendo programada sin que lo sepas? Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué comer? ¿Qué comprar? ¿Qué mirar? ¿Qué escuchar? ¿Con quién relacionarnos? ¿Qué perseguir? Y hasta qué cosas debemos considerar importantes. Pero existe una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Cuántas de esas decisiones nacen realmente de nosotros? Piénsalo. Te levantas por la mañana, miras el teléfono, revisas mensajes, entras a las redes sociales, ves lo que otras personas están haciendo, lees una noticia, escuchas una opinión, aparece un producto que quizá ni siquiera estabas buscando y de pronto comienzas a considerarlo. Después te preparas para trabajar. Pasas varias horas haciendo lo mismo que hiciste ayer. Regresas a casa, buscas entretenimiento, una película, una serie, un videojuego, videos cortos, redes sociales. Finalmente te acuestas y al día siguiente el ciclo vuelve a comenzar. Un día, otro más, hasta que pasan semanas, meses y años. Y en algún momento puedes detenerte y descubrir que llevas mucho tiempo viviendo dentro de una rutina que nunca decidiste conscientemente. La prisión más difícil de reconocer no siempre tiene barrotes. A veces tiene horarios, costumbres, miedos, deudas, expectativas, pantallas, recompensas y una rutina tan familiar que deja de parecer una elección. Aquí comienza una idea incómoda. Tal vez la programación más poderosa no necesita controlar tu cuerpo. Basta con influir en aquello que ocupa tu mente. No estamos hablando de una computadora conectada a tu cerebro. No hacen falta cables ni máquinas. La programación puede construirse de una manera mucho más sencilla. Hábitos, creencias, presión social, información, entretenimiento, dinero, publicidad, algoritmos y sobre todo, repetición. Porque aquello que escuchas una vez puede parecer una opinión, pero aquello que escuchas durante años puede terminar sintiéndose como una verdad. Capítulo 1. La programación que no vemos. Cuando nacemos no sabemos qué significa tener éxito. Tampoco sabemos qué significa fracasar, ni cuánto dinero necesitamos para ser felices, qué profesión debemos elegir, qué debemos comprar, ni cuál debería ser nuestra apariencia. Todo eso lo aprendemos. Desde pequeños recibimos mensajes de todas partes: familia, escuela, televisión, publicidad, cultura, religión, amigos, películas, música y ahora de manera permanente las redes sociales. Poco a poco construimos una idea de quién somos y de cómo debería funcionar nuestra vida. Aprendemos qué significa ser exitoso, qué significa ser atractivo, qué significa tener una buena vida, qué debemos poseer para sentirnos completos. Un niño puede crecer escuchando: tienes que estudiar para conseguir un buen trabajo. Necesitas dinero para estar bien. Debes tener una casa. Necesitas un automóvil. Debes formar una familia. Tienes que ser como los demás. Y llega un momento en que esas frases dejan de sentirse como consejos. Se convierten en reglas. Ya no pensamos en ellas. Simplemente las seguimos. Ahí aparece una de las formas más silenciosas de programación: la normalización. Algo se repite tanto que dejamos de cuestionarlo. Y cuando dejamos de cuestionarlo, comenzamos a vivirlo automáticamente. Capítulo 2. El ciclo invisible. Imagina una persona que se levanta todos los días a la misma hora. Trabaja, paga sus cuentas, compra cosas, se endeuda, trabaja más, se cansa, busca entretenimiento, duerme y vuelve a empezar. No necesariamente estamos hablando de una mala vida. El problema aparece cuando nunca existe un momento para detenerse y observar el patrón, porque existe una enorme diferencia entre vivir conscientemente y funcionar automáticamente.
Una persona puede pasar 20 años siguiendo el mismo camino simplemente porque nunca se detuvo a mirar hacia dónde iba. Y lo más interesante es que puede sentirse completamente libre. Nadie la está encerrando. Nadie la obliga físicamente. Pero existe una presión constante. Encajar, pertenecer, demostrar, ganar, aparentar, consumir. La necesidad de aprobación puede convertirse en una cadena invisible y muchas veces confundimos una vida deseada con una vida socialmente aprobada. Queremos determinadas cosas porque realmente las deseamos, pero otras las queremos porque aprendimos que tenerlas significa haber triunfado. La diferencia puede parecer pequeña, sin embargo, puede cambiar una vida entera. Capítulo 3. El mundo que te enseñaron a desear. Mira a tu alrededor. La publicidad rara vez vende únicamente un producto. Vende una sensación, una identidad, una promesa. Un automóvil puede representar libertad. Un teléfono puede representar estatus. Una determinada ropa puede representar éxito. Un viaje puede representar la vida perfecta. El producto es solamente una parte de la historia. Lo que realmente se vende es lo que ese producto promete hacerte sentir, porque muchas veces no deseamos las cosas por lo que son, las deseamos por lo que creemos que significarán para nosotros. Queremos sentirnos importantes, admirados, seguros, aceptados, especiales. Y el sistema de consumo descubre hace mucho tiempo algo muy poderoso. Una persona completamente satisfecha tiene menos razones para seguir comprando. Por eso siempre aparece algo nuevo, un modelo diferente, una versión mejor, una casa más grande, una experiencia más exclusiva, una tendencia que no conocías ayer y que hoy parece imprescindible. Y cuando finalmente obtienes aquello que deseabas, la satisfacción puede durar poco. Después aparece un nuevo objetivo. El ciclo vuelve a comenzar. Deseo, obtención, satisfacción, adaptación y nuevo deseo. La pregunta ya no es solamente qué estás comprando. También vale la pena observar qué necesidad emocional estás intentando satisfacer con esa compra. Capítulo 4. El algoritmo que aprende de ti. Ahora entramos en una parte todavía más interesante, las redes sociales. Cuando abres una plataforma, no estás entrando simplemente a un lugar donde hay contenido. Estás entrando a un sistema diseñado para mantener tu atención. Y tu atención tiene un enorme valor. Mientras permaneces allí, puedes seguir viendo videos, anuncios, productos, opiniones, noticias, imágenes e historias. Cada interacción deja información. ¿Qué miraste? ¿Lo que ignoraste? ¿Qué compartiste o comentaste? ¿Qué repetiste? ¿Cuánto tiempo permaneciste viendo un contenido? ¿Qué te hizo regresar? Poco a poco el sistema aprende. Aprende qué te interesa, qué te emociona, qué te enfurece, qué despierta tu curiosidad, qué consigue que permanezcas conectado. Y cuando descubre qué determinado contenido consigue mantener tu atención, tiene sentido que vuelva a mostrarte contenido parecido. Así comienza a formarse una experiencia personalizada. Dos personas pueden abrir exactamente la misma plataforma y terminar viendo mundos digitales completamente diferentes. Una persona puede recibir constantemente noticias sobre política, otra videos de cocina, otra conflictos, otra deportes, otra teorías, otra entretenimiento. Cada una termina recibiendo una versión distinta del mundo. Y aquí hay algo importante. Lo que ves influye en lo que piensas y lo que el sistema decide mostrarte influye en lo que tienes oportunidad de pensar. Eso no significa que un algoritmo controle tu mente, pero sí significa que puede influir en el entorno informativo en el que tu mente toma decisiones. Y esa diferencia importa. Capítulo 5.
El miedo como mecanismo de control. Nuestra mente presta especial atención al peligro. Es una característica profundamente relacionada con nuestra supervivencia. Por eso el miedo puede capturar nuestra atención con tanta facilidad. Una noticia tranquila puede pasar desapercibida. Una noticia alarmante puede hacer que hagamos clic inmediatamente. Una opinión moderada puede no generar reacción. Una opinión extrema puede provocar cientos de comentarios. Una discusión puede mantenernos mirando durante minutos. Y así se forma un ciclo: emoción, atención, interacción y más contenido emocional. El problema aparece cuando una persona permanece constantemente expuesta a mensajes que producen miedo. Poco a poco puede comenzar a recibir el mundo como un lugar mucho más peligroso de lo que realmente es. Todo parece amenaza, todos parecen mentir, nada parece seguro. Algo terrible parece estar siempre a punto de suceder. Cuando la mente vive permanentemente en alerta, resulta mucho más difícil detenerse a analizar, porque una mente preocupada está ocupada reaccionando. Por eso proteger nuestra atención también significa elegir con cuidado qué emociones alimentamos todos los días. Capítulo 6. ¿Quién controla lo que ves? Existe una diferencia enorme entre decir esto no existe y decir esto existe pero nunca llegó hasta ti. Vivimos rodeados de una cantidad de información imposible de consumir por completo. Alguien tiene que seleccionar. Una plataforma selecciona. Un algoritmo selecciona. Un canal de televisión selecciona. Un periódico selecciona. Un creador de contenido selecciona. Y nosotros también seleccionamos. Cada persona termina construyendo una especie de ventana hacia el mundo. El problema aparece cuando olvidamos que es una ventana y comenzamos a pensar que aquello que vemos representa la totalidad de la realidad, pero no, es solamente la parte que llegó hasta nosotros. Por eso ampliar nuestra perspectiva requiere algo muy sencillo y al mismo tiempo difícil: buscar información fuera de nuestra burbuja, no para creer todo lo contrario, no para aceptar cualquier opinión, sino para recordar que aquello que conocemos siempre representa una parte del panorama. Capítulo 7. La cámara de eco. Cuando encontramos personas que piensan como nosotros, sentimos cierta comodidad. Compartimos opiniones, compartimos publicaciones, recibimos aprobación. El algoritmo observa ese comportamiento y encuentra patrones. Entonces empieza a mostrarnos más contenido parecido. Con el tiempo podemos terminar rodeados de personas que piensan de manera muy similar. Y ocurre algo curioso. Primero pensamos, yo creo esto. Después comenzamos a sentir, todo el mundo piensa así. Pero una cosa no significa la otra. Tal vez simplemente estamos dentro de una burbuja, una cámara de eco donde nuestras propias ideas regresan constantemente hacia nosotros. Cada repetición aumenta la sensación de certeza. Por eso, entrar ocasionalmente en contacto con ideas diferentes puede ser saludable, no necesariamente para cambiarnos de opinión, sino para poner a prueba nuestras propias ideas. Una creencia que nunca puede ser cuestionada termina pareciéndose más a una convicción automática que a una decisión consciente. Capítulo 8. La trampa más peligrosa. La forma más sencilla de rechazar una idea es sentir que alguien intenta imponérnosla. Pero cuando una idea se instala lentamente, desde la infancia, a través de miles de pequeños mensajes, puede llegar un momento en que ya no sentimos que alguien nos lo enseñó. Sentimos que simplemente somos así. Ahí está una de las trampas más profundas. Podemos defender creencias que nunca investigamos, miedos que nunca analizamos, deseos que nunca cuestionamos, hábitos que nunca elegimos, ideas sobre el dinero, el éxito, la felicidad, las relaciones o nuestra propia identidad que fueron construidas durante años. Eso no significa que todas nuestras creencias sean falsas. Significa que vale la pena conocer su origen, porque una creencia examinada conscientemente puede convertirse realmente en nuestra.
Una creencia jamás cuestionada puede estar ahí simplemente porque siempre estuvo. Capítulo 9. Vivir en automático. Hay personas que pasan años reaccionando. Reaccionan a las noticias, a los comentarios, a las críticas, a la publicidad, a las redes, al miedo, al deseo, a las circunstancias, pero rara vez observan lo que ocurre dentro de ellas. Y observar cambia mucho las cosas. Cuando empiezas a prestar atención a tus propios pensamientos, aparecen patrones. Cada vez que veo esto, me enojo. Cada vez que aparece este producto, siento que lo necesito. Cada vez que veo a esta persona, comienzo a compararme. Cada vez que entro a esta publicación, pierdo una hora. Eso es empezar a despertar. No significa abandonar la tecnología. No significa desconectarse del mundo. Tampoco significa pensar que todo forma parte de una conspiración. Significa recuperar algo fundamental, la capacidad de decidir conscientemente dónde colocar nuestra atención. Capítulo 10. Tu atención es tu poder. Existe algo que todos poseemos y que no podemos recuperar una vez perdido, el tiempo. Pero hay algo todavía más importante, nuestra atención, porque aquello a lo que le prestamos atención ocupa espacio dentro de nuestra mente. Si todos los días consumes miedo, tu mente puede comenzar a buscar amenazas. Si consumes conflictos, cualquier discusión puede parecer más importante. Si consumes comparación, empiezas a medir tu vida con la de otros. Si consumes posibilidades, creatividad e inspiración, tu mente puede empezar a encontrar nuevas opciones. No significa que el contenido determine completamente quién eres. Significa que aquello que consumes participa en la construcción del paisaje mental desde el cual interpretas el mundo. Por eso proteger tu atención no es un lujo, es una forma de proteger tu libertad. Capítulo 11. El despertar. Entonces, ¿cómo se rompe una programación que muchas veces ni siquiera reconocemos? El primer paso no consiste en abandonar todo. No necesitas tirar tu teléfono, ni desaparecer de internet. Tampoco desconfiar de absolutamente todo. Puedes comenzar con algo mucho más sencillo. Observar. Observa lo que consumes. Observa tus pensamientos, las emociones que se repiten. ¿Qué personas influyen en ti? Tus hábitos, tus compras, tus deseos. ¿Cuánto tiempo entregas? Observa aquello que te provoca miedo. Y cuando estés frente a una decisión, introduce una pequeña pausa. Antes de comprar, ¿realmente lo necesito? Antes de compartir una noticia, ¿ya la comprendí o solamente reaccioné? Antes de repetir una opinión, ¿la investigué o simplemente la escuché muchas veces? Antes de dejarte llevar por el miedo, ¿qué hechos tengo realmente delante de mí? Esa pausa puede parecer insignificante, pero puede marcar la diferencia entre reaccionar y elegir. Capítulo 12. La Matrix invisible. Tal vez la famosa Matrix que tantas personas imaginan no sea una estructura física. Tal vez no exista una enorme máquina controlándolo todo. Quizás la estructura sea mucho más cotidiana. Hábitos, información, deseos, miedos, consumo, presión social, tecnología, repetición, todo mezclado de tal manera que deja de parecer una estructura. Y precisamente por eso puede ser difícil verla, porque aquello que está delante de nuestros ojos todos los días puede convertirse en invisible. Piensa en tu propia rutina, la hora en que despiertas, lo primero que miras, las personas que escuchas, las cuentas que sigues, las noticias que consumes, las cosas que compras, los lugares donde gastas tu tiempo, los temas que ocupan tu mente. Ahora imagina que durante los próximos 10 años todo permanece exactamente igual. Los mismos hábitos, el mismo contenido, las mismas personas, las mismas reacciones, los mismos patrones. Probablemente el resultado tampoco sería muy diferente. Y ahí aparece una idea poderosa.
Tu futuro no solamente se construye con las grandes decisiones, también se construye con las pequeñas decisiones que repites todos los días. Despertar no necesariamente significa descubrir un gran secreto. Puede significar reconocer esos pequeños patrones antes de que terminen construyendo una vida entera. El último mensaje. Tal vez nadie pueda decirte exactamente qué es la realidad. Nadie posee todas las respuestas, pero existe algo que sí puedes recuperar, tu capacidad de cuestionar. Puedes observar, analizar, comparar, cambiar de opinión, decidir. Una mente que nunca cuestiona puede ser fácilmente dirigida por aquellos que la rodean, pero una mente que observa sus propios patrones tiene una posibilidad diferente, elegir. Y quizá esa sea una definición mucho más profunda de libertad. No hacer absolutamente todo lo que quieres, sino poder detenerte, mirar tu propia vida y reconocer qué parte de ella elegiste conscientemente. Porque tal vez no exista una prisión visible, tal vez no haya cadenas, tal vez nadie esté sosteniendo las puertas y aún así podemos permanecer dentro, por costumbre, por comodidad, ignorancia, repetición, hasta olvidar que alguna vez tuvimos la posibilidad de elegir otro camino. Así que la próxima vez que tomes una decisión, haz una pequeña pausa. Observa de dónde viene. Puede venir del miedo, de la presión, de la necesidad de encajar, de una publicidad, de una tendencia, de un algoritmo, de una creencia heredada, o puede ser una decisión verdaderamente consciente. La diferencia no siempre será evidente, pero aprender a reconocerla puede cambiar tu vida. Porque quizá despertar no consiste en encontrar una verdad secreta escondida detrás del mundo. Quizá despertar consiste en recuperar la capacidad de hacer preguntas. Y cuando empiezas a preguntar, algo cambia. Comienzas a observar aquello que antes simplemente aceptabas. Reconoces tus patrones, detectas tus impulsos, comprendes mejor tus emociones y poco a poco descubres cuánto de tu vida ocurre automáticamente. Entonces aparece una posibilidad, elegir nuevamente. Si descubres que algo no lo elegiste tú, todavía tienes una oportunidad. Puedes cuestionarlo, puedes cambiarlo, puedes dejarlo atrás o puedes comenzar de nuevo. Porque quizá la programación más difícil de romper sea aquella que nunca supiste que existía. Y quizá el primer paso para salir de cualquier matrix sea mucho más sencillo de lo que imaginabas, abrir los ojos. Porque cuando empiezas a cuestionar aquello que siempre te dijeron, comienzas a descubrir quién eres realmente. Tal vez después de escuchar este mensaje mañana despiertes y hagas exactamente lo mismo que haces todos los días. Pero esta vez observa, observa tus pensamientos, tus decisiones, lo que consumes, lo que temes, lo que persigues y sobre todo observa los patrones que se repiten. Porque tal vez la verdadera libertad no consiste en escapar del mundo. Tal vez consiste en recuperar la capacidad de decidir quién quieres ser dentro de él. Tal vez la matriz más poderosa no sea aquella que controla tu cuerpo. Tal vez sea aquella que consigue que nunca examines tu propia mente. Y si después de este video comienzas a cuestionar una sola cosa que antes aceptabas automáticamente, entonces algo ya comenzó a cambiar. Porque despertar no significa tener todas las respuestas. Despertar significa atreverse a hacer mejores preguntas. Y recuerda, cuando empiezas a cuestionar lo que siempre te dijeron, comienzas a descubrir quién eres realmente. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos, porque esta conversación apenas comienza. Les mandamos un enorme abrazo de luz. Nos encontramos en el próximo video. Somos Generación Conciencia.